Diagrama de Molière, termodinámica aplicada. La Academia Térmica y el profe Kelvin vamos a determinar estados termodinámicos necesarios en nuestro trabajo de refrigeración. Pero veamos primero cómo determinar un punto en el plano. Cada punto en el plano cartesiano está compuesto por dos coordenadas, X y Y. Vamos primero por una analogía de buscar puntos en el plano cartesiano. Comenzamos primero por la coordenada X y luego por la coordenada Y. Cada punto está compuesto por dos coordenadas. Vemos en el plano dos rectas, ortogonales entre sí, con 90 grados entre ellas. Está el plano horizontal X y el plano vertical Y. Hacia donde está la flecha son los positivos tanto del eje X y el eje Y. En el caso de las X, donde está el 0 hacia el lado izquierdo, son los lados negativos, el lado negativo del eje X. Y en el caso de la Y, del 0 hacia abajo, serán los valores negativos de Y. Para ubicar un punto, como los que tenemos allí, A, B, C y D, y cada uno de ellos compuestos por dos coordenadas, recuerden que la primera es X y la segunda es Y, vamos a determinar cada uno de ellos. En el caso del punto A, tiene en X3 y en Y2. Buscamos que ambas líneas en X3 y Y2 puedan unirse, y allí tenemos el punto A. Del mismo modo, el punto B, en X tiene 4 y en Y menos 3. Buscamos X4, Y menos 3 y allí podemos unirlo. Para el caso C tenemos X menos 2 y luego buscamos Y, que en este caso es 5, donde se unen, allí tendremos el punto C. Finalmente, el punto D es en X menos 5 y en Y menos 4. Al unirlos hallamos ese punto. Y así, de esta manera, logramos determinar los puntos que existen dentro del plano. Eso quiere decir que la ubicación de un punto pues va a depender de dos coordenadas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a servir ahora para entender cómo conseguir estados termodinámicos. Esto nos va a permitir hacer una analogía para hallar los estados termodinámicos en un ciclo de refrigeración. En el ciclo de refrigeración debemos hallar el estado del refrigerante y de manera práctica con dos propiedades tales como presión y temperatura se pueden encontrar. Sin embargo, se pueden hallar combinando propiedades como presión, temperatura, calidad, entalpía, entropía y volumen específico solo con dos de ellas. En cualquier combinación se puede hallar un estado. Vemos acá el diagrama de Molière, vemos la zona que está a la izquierda, que es líquido, luego vemos el domo, que es el estado de saturación interno. Dentro de él hay mezcla, algo de refrigerante en estado líquido o algo en estado de vapor, y hacia el lado derecho tenemos entonces el refrigerante en estado de vapor, pero vemos esa primera línea verde que viene del estado líquido de arriba hacia abajo. En lo que toca la línea de líquido saturado se mantiene en posición horizontal y al salir, después de tocar la línea de vapor saturado, tiene una pequeña curva y es descendente. Esa línea es la línea de temperatura y la conocemos como isoterma, es decir, línea de temperatura constante. De esa forma se presenta la línea de temperatura constante. Luego vemos una línea horizontal en color morado y esa es una isobara, es decir, una línea de presión constante. Existen varias propiedades dentro del diagrama de Molière, como comentamos hace un momento, como entalpía, entropía, volumen específico, calidad o título de vapor, presión, temperatura, y solamente, como ya dijimos, combinando dos de ellas podemos hallar el estado de un refrigerante.
Cuando realizamos una medición y presión y temperatura coinciden con los valores de la tabla PT, el refrigerante se encuentra en estado de mezcla. Vemos acá el diagrama de Molière y vemos la línea primero de temperatura y seguidamente vemos la línea de presión y vemos que dentro del domo ambas líneas son paralelas y el valor que tienen cada una de ellas no cambia. La temperatura dentro del domo no cambia. Está cambiando de estado, estamos hablando de un calor que es latente, está cambiando de una mezcla de menor proporción de vapor y mayor proporción líquido, pero cada vez que se mueve hacia la derecha, pues el calor va aumentando y eso hace que se vaya evaporando ese refrigerante, pero la temperatura no cambia. Esto es importante tomarlo en cuenta porque cuando hacemos una medición en el sistema y presión y temperatura medidos son iguales a los valores que corresponden en saturación, queremos decir que allí el refrigerante se encuentra en un estado de mezcla. Ahora vamos a medir presión. ¿Con qué lo hacemos? Con manómetros. ¿Y qué hacemos con los manómetros? Los vamos a conectar en los puertos correspondientes tanto de alta y baja y vamos a poder ver las presiones en el manómetro de alta y en el manómetro de baja, qué está sucediendo con esa variable de presión. ¿Ok? Luego, ¿qué hacemos? Pues nosotros luego en la succión del compresor vamos a medir la temperatura, ¿sí? Con un termómetro de contacto, de bulbo, tipo pinza, vamos a medir la temperatura a la entrada del compresor. ¿Qué hacemos con eso? Pues tenemos que hacer un análisis de lo que tenemos allí. Entonces, cuando realizamos medición de la temperatura y esta es mayor a la temperatura de saturación que nos da la tabla PT, ese refrigerante se encuentra en estado de vapor. Continuamos trabajando con el diagrama de Molière del refrigerante 134A y para una presión de 2 bar tenemos aproximadamente menos 10 grados Celsius. Cuando ambas coinciden, como dijimos, están en estado de saturación. Pero ¿qué pasa si esa temperatura, cuando la medimos, es mayor que la temperatura de saturación? Aquí decimos que está o se encuentra en vapor saturado. ¿Pero por qué? Veamos esta imagen. Ahí logramos ver que cuando esa isoterma, las líneas de temperatura constante, aumentan, ¿sí? Van aumentando, cuando estamos haciendo la medición, vemos en dónde se encuentran. Se encuentra la presión con la temperatura y ese punto es el punto de la medición que realizamos. Y estamos entonces en vapor saturado. Hacemos ahora la medición de temperatura en la línea de líquido a la salida del condensador. En la imagen podemos ver el condensador y el tanque recibidor de líquido. También recordemos que ya se ha colocado el manómetro tanto en baja como en alta y vamos a ver a la presión de alta cuál es la temperatura de saturación. ¿Y qué nos conseguimos? Cuando realizamos una medición y la temperatura es menor a la temperatura de saturación que corresponde en la tabla PT, quiere decir que el refrigerante se encuentra en estado de líquido subenfriado. Estamos manteniendo nuestra presión cerca de 2 bar, pero ahora la temperatura que estamos midiendo no se mantiene igual, no está por encima, sino que está por debajo de la temperatura de saturación. Y cuando vemos dónde se encuentran, podemos observar de manera clara que ese punto donde se intersectan se encuentra en la zona de líquido, quiere decir que el refrigerante se encuentra en líquido subenfriado.
De esta forma podemos hallar de manera práctica el estado del refrigerante en un sistema con la medición de presión y temperatura. Vamos a poder determinar si lo que está entrando el compresor es refrigerante en estado de vapor o una mezcla donde hay líquido, y sabemos todos los problemas que esto va a traer. Podemos determinar también cuál es el estado que tiene cuando está entrando al elemento de expansión, si es una mezcla o es líquido. Para este tipo de cosas nos sirve determinar el estado del refrigerante dentro del sistema de refrigeración.